Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast semanal sobre la actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 9. Hoy vamos con dos temas. Por un lado, los movimientos internos en el próximo oficialismo, y nos vamos a detener en un punto esencial, que es la nominación de Máximo Carlos Kirchner como jefe del bloque unificado de diputados oficialistas. Y otro de los temas será, el primer tema, es un tema recurrente y excluyente, casi podemos decir, del próximo gobierno. Se trata de, ni más ni menos, de la deuda y los márgenes de maniobra que va a tener el próximo gobierno en esta materia. La realidad argentina siempre ha sido para mí la motivación para estudiar estos temas. Yo de hecho entré a la facultad en el año 2001, el año de la crisis, y imagínate lo que eran las calles en ese momento, lo que uno veía, y la preocupación era ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto como sociedad? Y la cuestión de, bueno, ¿cómo resolver estas situaciones cuando se dan? Y ahora resulta ser que todo el tiempo venimos teniendo inestabilidad, siempre nos pasó, y ahora estamos en una situación que es efectivamente una crisis macroeconómica. Mi nombre es Daniel Tonietti y vamos a estar conversando semana a semana, entre otros, con Alfredo Cuchu Zayat. Buenas. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Y el equipo se completa con Pablo el Galáctico Ibañez. ¿Cómo andamos, Pablo? ¿Bien? ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien? Todo bien, bueno. Ahora vamos al primer tema de nuestro episodio de Truco Gallo de esta semana. Y será seguramente el tema durante varias semanas o meses o incluso más allá. Estamos hablando del tema de la deuda. Ya está anunciado que el 6 de diciembre se dará a conocer el nuevo gabinete. No se sabe aún quién va a ser el ministro de Economía. Nosotros estuvimos haciendo nuestras especulaciones en el capítulo anterior de Truco Gallo. ¿Y cuál será su impronta? Ya analizamos los nombres de Matías Culfas, de Guillermo Nielsen, y ahora se sumó un tercer nombre, dando vueltas, por lo menos está mencionado, que es Martín Guzmán. Es una instancia distinta, no estamos en el 2001, pero tampoco estamos en una situación que es fácil de resolver. Lo importante es resolverla bien y rápido para no caer en otro 2001. Esto pasa, o sea, los países que tienen situaciones problemáticas de deuda y se dejan estar, no se animan a jugar el partido que hay que jugar, terminan estando peor. Terminan alargándose las recesiones, más desempleo, más pobreza, y después terminan cayendo en una crisis de deuda más profunda. La evidencia es abrumadora en ese sentido. Así que, como digo, estamos en una situación de crisis macroeconómica en la cual hay que salir, hay que hacer otras políticas, y para poder hacer otras políticas, el Estado tiene que tener un poco de aire, que es lo que hoy no tiene. Promovedor de la tesis, abro comillas, los muertos no pagan, cierro comillas. Esto es, quita de capitales, de intereses y más plazo para la recuperación económica para poder pagar los compromisos externos. A todo esto, Alberto en estos momentos debe estar o deshojando la margarita, tratando de decidir, o ya decidió, o todavía ya decidió y aún no lo anunció. Bueno, Alfredo. Bueno, varios puntos para hablar sobre el tema de la deuda. Hay un punto que quiero marcar hasta como conceptualmente frente a este bombardeo que existe en los medios de comunicación, en los diarios, los analistas, vinculados a que quieren y están buscando condicionar esa negociación, condicionando a Alberto Fernández. Y básicamente Argentina tiene que lograr no tener que hacer pagos de deuda, ni de la parte que se llama el capital, ni de los intereses en el 2020, tampoco en el 2021 y posiblemente en el 2022. Eso suena utópico, ¿no? No es utópico, eso requiere hacer un reperfilamiento de la deuda elaborado, o sea, hay que cambiar el perfil de la deuda que se tiene ahora, pero no hay que hacer algo que sea simplemente patear los vencimientos del capital. Que no haya quita, que sean amigables la relación con el mercado, porque es importante pensando en el futuro financiamiento. Yo quiero transmitir, digamos, lo que considero una concepción básica cuando se habla con el sistema financiero y en una reestructuración de deuda, que tiene que ser pensada
en función de cuántos recursos se liberan para impulsar un consistente ciclo de crecimiento. Diferente a pensar que tiene que ser una reestructuración de deuda para que el mercado financiero te acepte. Y entonces, si te acepta, entonces vas a ser bienvenido y por consiguiente te van a prestar. Y bueno, esto último es caer en la trampa. Y el punto es que Argentina lo que necesita es generar capacidad de repago. Lo dijo en su momento Néstor Kirchner: los muertos no pagan las deudas. Esto es algo básico. Si cualquiera en el gobierno, futuro gobierno, o que esté cerca de Alberto Fernández, le plantea eso, le está presentando una trampa. Si Alberto Fernández cae o no, será otra cosa. No lo creo. Ahora bien, pero esto es muy importante para todo lo que vamos a hablar. Hablar sobre cuál es la herencia de la deuda, cómo pueden ser los escenarios de reestructuración. El escenario de reestructuración que necesita la Argentina y que necesita Alberto Fernández para, primero, consolidar una legitimidad política y después, para impulsar el crecimiento económico, es que esa negociación te tiene que liberar recursos. Porque ¿para qué querés la reestructuración de deuda? Porque con el actual stock de deuda, capital y lo que tenés que pagar de intereses, se te come casi el 20% de tu presupuesto. Entonces vos tenés que liberar recursos. Si vos no liberás recursos, game over. Game over no ahora, será dentro de un año, dentro de 2 años, con suerte dentro de 3 años. Es inviable políticamente. Es inviable. Entonces, pero vuelvo a repetir, en el mercado financiero que tiene muchos e importantes voceros en los medios de comunicación y que también en el mundo de los economistas y también en economistas que puedan estar cercanos de Alberto Fernández, plantear seamos amigables con el mercado financiero. El seamos amigables, mercado financiero es pan para hoy, hambre para mañana, pero mañana es cercano, digamos. No es que ya, bueno, dentro de 6 años será problema del próximo gobierno, es del gobierno de Alberto Fernández. Vos dijiste 20% aproximadamente del presupuesto general en lo que tiene que ver con deuda y capitales de deuda. Intereses, lo que tiene que pagar de intereses. Intereses, solo intereses, no capital. Solo intereses. La renegociación entonces tiene que ser el 10 de diciembre, es decir, el 10 de diciembre dentro de un periodo de dame una tregua, no te voy a pagar por 6 meses, no te voy a pagar por 3 meses, te pongo en esta situación, viene un negociador y dice, bueno, me tenés que pagar, ¿qué hacemos? Sí. Empezamos a hablar, mientras tanto no te pago, mientras tanto te pago parte, no te pago nada. Tiene margen por los recursos que tiene en el Banco Central, con el esquema de vencimientos de deuda, hasta, si querés, marzo, abril. ¿Podemos repetir esa parte? ¿Tiene margen entonces? Sí. Hasta marzo, abril, que tiene la reserva del Banco Central. Que es la fecha que vos pusiste en el capítulo anterior como fecha límite para la renegociación. Para que vos tengas fortaleza en esa negociación. Okay. Vos tenés que llegar a esa fecha más o menos con el asunto cerrado. Porque ahí, cuando vos te empezás a quedar sin dólares, pasás a estar más débil en la negociación porque estás más urgido. Entonces, estás más ahogado. Entonces, del otro lado, te van a decir, bueno, apurate. Vos diste como ejemplo que la negociación ucraniana duró 7 meses. 7 meses. Y la uruguaya 4. Sí. Acá sería diciembre, enero, febrero, sí. marzo, abril. Es rápido, porque además, la verdad, no es que Alberto Fernández o su equipo y todo, digamos, se van a desayunar el 10 de diciembre y dicen, bueno, tenemos un problema en la deuda. Saben que existe ese problema en la deuda. Saben y que además han estado hablando con fondos de inversión, con bancos de inversión, le han traído propuestas, piensan propuestas. Está Martín Guzmán, que vos estabas mencionando, donde también habló con Sergio Massa, habló con Matías Culfas, digamos, acercando, digamos, ideas y propuestas de cómo renegociar. Es cierto que en la reestructuración anterior, cuando Néstor Kirchner dice los muertos no pagan la deuda, ya se había hecho default y ahora no. Pero no nos olvidemos que no se ha hecho default ahora porque tuvimos el salvataje del Fondo Monetario Internacional. Si no, no hubiese habido forma para el gobierno actual de enfrentar los vencimientos. Volvemos un poco al perfil de si el ministro
asiente lo que vos llamás emboscada o considera efectivamente qué es lo que hay que hacer, lograr esta especie de tiempo, de tregua, de no pago para tener recursos para reactivar la economía interna. Digamos, de alguna manera, el ministro hay que pensarlo o quién es el ministro hay que leerlo, cuál va a ser efectivamente la reacción ante la deuda, ¿o no? El tema es qué tipo de ministro. Digamos, si va a ser el ministro de todo, el superministro, o va a haber un encargado de la deuda. El punto no es tanto quita de capital, no es que se va por ahí. El tema es que Argentina, para poder estabilizar la deuda, obviamente en algún momento tiene que generar superávits fiscales primarios. El punto es cómo llegar a eso. Porque si el país, que hoy en día va a tener, en el 2019 va a haber un déficit fiscal primario, va a estar en alrededor de 1,5% del producto. Si el país quiere hacer un ajuste fiscal fuerte para llegar a un superávit primario, para pagar la deuda ahora, es el final. Primero que va a haber una crisis más profunda, va a haber estallido social más fuerte, por lo tanto va a perder legitimidad el gobierno electo, y no se va a poder pagar la deuda enseguida. Porque, de vuelta, un país que no genera recursos es un país que no puede hacer frente a sus compromisos de deuda. De modo que Alberto Fernández, el gobierno de Alberto Fernández, tiene un conjunto de cartas que son muy entendibles, muy razonables para presentarse ante los acreedores. Lo cual no quiere decir que esto sea un partido sencillo, pero resulta que el partido que toca jugar, como digo, es complicado, pero hay que hacerlo. Digamos, como podemos decir Nielsen Labaña en el 2004-2005, pero que tuvo, la verdad, cualquiera que haya estudiado cómo fue esa negociación, era Néstor Kirchner planteándole, vayan, primero fue el plan Dubái, sí, que le decían era del 75 al 85% de quita de capital. Los dos le dijeron, no podemos ir con eso, ustedes vayan con eso. Después se transformó en el Plan Buenos Aires, que fue ese 65%, es de negociación. Entonces vos ahí tenías una conducción política, otro escenario internacional, otro escenario regional, otro escenario... Y otro detalle, estabas en default ya. Por eso, ahí está, y tenías en default. Bueno. Hice la pregunta en las oficinas de Alberto Fernández con el tema de la deuda, porque sí, lo habíamos hablado en algún momento, de este tema de que de alguna manera Kirchner, al estar en default, pasaba tiempo y no estaba pagando. Por lo tanto, corregime, en cierta manera parecía que corría el tiempo y le convenía porque no estaba gastando. Claro, exactamente. Y llamativamente me imaginé que iba a encontrar otra respuesta ahí y me dijeron, nosotros no tenemos tanto apuro por atender rapidísimo el tema deuda porque me quedé pensando en esa cuestión. Justamente porque vos habías planteado, el 11 de diciembre el gobierno de Alberto Fernández va a tener que entender que va a tener el 20% de los recursos destinados al tema deuda. Eso es un punto, pero para hacer el paralelismo, a mí me parece importante también cómo es que se presenta Alberto Fernández vinculado con el tema de la deuda. Vos fíjate que él habla y dice, está en virtual default. Parece que hay que remarcar esa idea, pero remarcarla. Argentina ya está en default. Exacto. Lo dijo varias veces, sí, ¿no? Pero esa hay que remarcarla. ¿Por qué? Porque todo el escenario, casi todo el escenario mediático de analistas, voceros de la finanza, incluso hoy leía, no importa quién, pero decía, que Argentina no está en default, pero que puede caer en default. Entonces, ¿qué le van a decir? Que Alberto Fernández declaró el default. Entonces ahí es donde se pone a la defensiva. Entonces, en cambio, si vos decís, no, señora, a mí me entregan una economía en default, porque cuando vos tenés una deuda que se sabe que es impagable, además una deuda que ha sido reperfilada, significa que no se han respetado las condiciones del contrato. Aquí y en la China es default. Vos fíjate, va a ser muy sencillo, hasta más sencillo de entender. ¿Qué es lo que decían de Cristina Fernández de Kirchner durante los últimos 2 años? Estaba en default. Por el 7% de los bonistas que estaban litigando con Griesa. Con Griesa, más cuando Griesa le bloquea el pago del capital e intereses a los bonistas que habían aceptado el default. Habían aceptado, la reestructuración de deuda, el 93%. Argentina había depositado los dólares en el Banco of New York y Griesa le dijo al banco, si ustedes giran esos dólares a los acreedores,
ustedes van a ser sancionados. Entonces quedó bloqueado. Todo el sistema financiero local e internacional, todos los analistas, ¿qué dijeron? Cristina declaró el default. ¿Cómo vas a, si tenía una voluntad de pago, había girado los dólares? Los mismos que dicen que hoy no hay default. Exactamente. Entonces, el tema discursivo, el tema de la construcción del sentido sobre cómo es la situación financiera argentina es muy, muy relevante para la negociación. Y en esa negociación, ahora, ¿quién tiene la posición, si querés, más audaz? Antes lo mencionábamos, es Martín Guzmán. ¿Quién es Martín Guzmán? Un economista que trabaja en una forma muy, muy cercana al Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, de la Universidad de Columbia. Formado en la Universidad de La Plata, vive hace 10 años en Estados Unidos, más precisamente en Nueva York. Es profesor ahí en la Universidad de Columbia. Es un especialista en el tema de deuda y especialista en el tema de reestructuración de deuda. Si vos preguntás a nivel de especialista, de todos los que están alrededor de Alberto Fernández, es el número 1. No hay otro. Incluso mayor que Nielsen. Nielsen fue un negociador. Él es un especialista. O sea, un estudioso. Sabe de lo que habla. No estuvo en ninguna negociación. Esa es la diferencia que tenés uno y otro. Bueno, ¿qué es lo que plantea? Él plantea la suspensión del pago de intereses. No se paga nada. 2 años, en algunos dijo 3. Primero dijo 2, de 2 a 3 años, digamos. De 2 a 3 años, no pagar. No paga nada. O sea, ¿qué es lo que implica eso? Volvamos al punto inicial que antes mencionaba. Libera muchísimos recursos. ¿Para qué? Para impulsar la economía. Impulsar el consumo, impulsar a través del gasto público. O sea, reiniciar un ciclo de crecimiento económico. ¿Qué es otro punto muy interesante que él plantea? No quiero más plata del Fondo Monetario Internacional. Que algo anticipó Alberto Fernández también. No quiero que nos presten más plata que después tengamos que pagar. Claro, porque cuanto más plata le debes al Fondo Monetario Internacional, más condicionado está. Que ahora, la verdad, tiene un nivel de condicionamiento extraordinario, 44 mil millones de dólares al fondo. Pero cuando vos te planteás en una forma con autoridad, decís, bueno, yo no quiero más plata del fondo. A ver, bueno, negociemos. El problema lo tiene el fondo. Porque si Argentina le dice, ¿qué es lo que está diciendo? Yo no necesito más plata tuya. Entonces, no es que tengo que sentarme en forma desesperada, decir, tengo que aceptar la reforma previsional, la reforma laboral, la reforma tributaria, el ajuste fiscal, porque necesito esos 7.000 o 10.000 o 15.000 millones de dólares que querés. De hecho, hay un desembolso pendiente de 5.400 millones, claro, de octubre, claro. Y otro en diciembre, ¿no? Claro, de diciembre es de menos, era 1.200 millones de dólares. Pero entonces le dice, yo no quiero tu plata. Entonces, bueno. Es audaz. Es audaz, pero y del otro lado, el otro lado dice, bueno, pero me debes 44 mil millones de dólares, sí, está bien, nos sentamos a negociar. Entonces dice, bueno, ¿cómo te lo pago? Entonces ya es diferente, no es que vos vas al pie y por consiguiente tenés que aceptar el condicionamiento. Cuando decís no quiero la plata, te tengo que refinanciar tu deuda, y esto es un problema para el fondo, porque es el principal deudor. Argentina, entre el 50 y hasta el 60% de su cartera de crediticia la tiene con Argentina. Argentina dice, bueno, yo te voy a pagar, refinanciame. Si fuese un banco el fondo, un banco comercial, sí. Si fuese un banco comercial estaría al borde de la quiebra, sí, técnicamente. Claro, si fuese un banco de los bancos que están en la calle. Pero Argentina, ningún país puede declarar el default al fondo, porque no es al fondo. ¿A quién se lo estás declarando? A vos mismo, digamos, en un punto. A Estados Unidos. A Estados Unidos. Imagínate declararle, claro. Si por simplemente tener una posición diferente, que tenés que China te da un poquito de financiamiento, o agarrás y podés llegar a decir algo de Venezuela, te quieren mandar los Marines. Imagínate que si agarrás y le decís, no te pago al fondo. O sea que es hoy, en la geopolítica y en la relación de poder a nivel mundial, es imposible. Pero entonces al fondo le dice, bueno, negociemos. Y yo creo que esa es la estrategia que le plantea y envía el mensaje Martín Guzmán hacia el gobierno. Y una de las versiones dentro de esta lotería de nombres es que él estaría no con un cargo así como ministro, sino como ese asesor vinculado con el tema de la deuda y específicamente en la negociación con el fondo. Bueno, Alberto por lo pronto sigue deshojando la margarita, ¿no? Con respecto al tema ese, deuda. Sí,
definiendo. Parecía que tenía la impresión que estaba todo definido y entró en una zona un poco, por lo menos de revisión de algunas acciones. No sé cuánto tuvo que ver. Debe estar definido, pero todavía no debe estar presentado, ¿no? Sí, parecía que estaba definido. Yo insisto con lo que hablamos la otra vez, que él tenía un esquema en la cabeza, decía que tenía un esquema todo armado y que todavía le faltaba la paritaria con el candidato que él tenía para ministro. Quizá esa paritaria no salió como... ¿Cuál era el candidato? ¿Roberto Labaña? No, Roberto Labaña, la cuestión de Marco Labaña del INDEC, de alguna manera cubre el cupo de Labañas en el... ¿No sería también como presidente de ese Consejo Económico Está bien, Social? pero digo, en el área ese sería más, no digo simbólico, pero una designación de otra naturaleza, Sí, digamos, sí. Labaña en ese lugar. Así que habrá que ver también cuánto en eso jugó las distintas charlas que ha tenido con Cristina en este tiempo, ordenando la cuestión del gabinete y las discusiones sobre los nombres y sobre el funcionamiento de lo que viene. 6 de diciembre, decías vos, viernes va a anunciar ahí, o por lo menos ayer dijo que va a anunciar en esa fecha todos los integrantes del gabinete. Ahí se devela el misterio. Hemos terminado la primera parte del episodio de esta semana de Truco Gallo. Ahora vamos en el segundo tramo. Estaremos hablando de una figura enigmática de alguna manera. El más ricotero de los políticos argentinos. Estamos hablando de Máximo Carlos Kirchner.